Hola Agustín, Guadalupe, saludo a toda la audiencia. Bueno, Buen ¿Cómo día. están? bien, bien. Interesado por conocer la posición del Colegio de Abogados respecto del proyecto de sucesión notarial. ¿Cuál es esa idea que tienen desde la Asociación de Abogados, Carla? Desde el colegio, en primera medida, nos preocupa el proyecto de ley porque, bueno, vulnera en primer lugar el orden público, porque concede facultades propias de un juez a una persona humana, que si bien es un profesional, por supuesto, entendemos que es un poder que no se puede delegar, porque el acto de declarar quiénes son herederos es muy importante y entendemos que correrlo del control jurisdiccional es peligroso, atenta por ahí contra lo que es la... ¿Cuáles son los peligros a los que hace referencia, Carla? Claro, por ejemplo, en el proyecto de ley, el escribano tiene un plazo de 60 días para recabar lo que es la información en cuanto a quiénes son los herederos, las actas de nacimiento, matrimonio, defunción, el tema de los bienes, y después, cuando el escribano o la escribana hace todo el estudio de la documentación que recabó, es el escribano, sin ningún tipo de contralor, el que labra el acta de notoriedad que se llama, diciendo quiénes son los herederos, ¿sí? Y esto es peligroso, ¿en qué sentido? En que primero podemos dejar de lado a herederos que no hayan ido a la, perdón, que no hayan ido al escribano a pedir el trámite, ¿sí? También, por ejemplo, puede suceder que haya un heredero que, por cuestión de indignidad o lo que sea, no debería heredar. O, por ejemplo, que haya una cónyuge que se presente como tal y hay algún que otro supuesto previsto en la ley que si pasó determinado tiempo que no convivía con la persona fallecida, debería ser excluida de esa declaratoria de herederos. Entonces hay cuestiones peligrosas, por decirlo así, que si lo sacamos del control del Estado, podemos vulnerar no solo la seguridad jurídica, sino derechos de los propios herederos que no concurrieron a ese escribano, o también, por ejemplo, de los acreedores, es decir, aquellas personas que tenían un crédito, ya sea contra el causante, es decir, la persona fallecida, o contra alguno de los herederos. Ahora bien, ¿por qué siempre se plantea, digamos, una situación de conflicto? ¿Qué Ujú. pasa con aquellos casos en donde no hay conflicto? Por ejemplo, eh, cuando hay un hijo único o hija única, Bien. y no hay otras nupcias más que una sola. Eh, Digo, ¿por qué digamos, la mirada es tan tajante como que siempre tenés un conflicto? Digo, uno asocia la intervención de la justicia siempre que hay conflicto. Ahora, no Que no es, necesariamente... no es necesariamente así. A ver, O ¿y sea, por la qué? sucesión judicial que hoy existe Sí, no es contenciosa, o sea, no es que es un juicio de uno contra otro, es un proceso voluntario donde las personas se presentan a través de un abogado y le piden al juez que declare quiénes son los herederos de determinada persona que ya no está. No necesariamente por ser judicial es contencioso. En el tema de la sucesión notarial, uno de los requisitos que establece el proyecto es que tiene que ser por unanimidad de los que requieren el trámite y correcto. no puede haber ningún tipo de controversia. ¿Sí? Ante alguna controversia, el notario tiene que suspender el trámite y mandar las actuaciones al Poder Judicial. Sí. Así eso está previsto. Sí, Carla, buen día. Tenemos buen día. mensaje de los oyentes que nos están preguntando y haciendo consultas. Dice, muy Bien. buenos días, saludos desde Vaca Muerta, rumbo al trabajo en este momento. ¿Me podrán guiar ante una duda que tengo? Dice, ¿qué pasa en el caso de que existan dos hijos que están en vida? Dos, donde uno ya tiene su núcleo familiar con su respectiva casa y vehículos, y el otro en el que convive con su madre antes de fallecer. Se le dejó firmado ante un escribano que la casa de los padres queda para quien convive con su madre. Ahora, el otro hermano puede revertir esto y volver a reclamar la venta de la casa y tener la mitad de esa venta. Muchas gracias, saludos. Bueno, va a tener que plantearlo judicialmente necesariamente, no va a poder recurrir a la sucesión notarial y bueno, va a tener que ver si, digamos, no se puede violar la legítima, sí que es determinado porcentaje que la ley establece que uno, si quiere dejar a un hijo, no puede vulnerar los derechos del otro hijo. Entonces probablemente haya que plantear la nulidad de esa operación para que eso caiga. A ver, yo te estoy dando una opinión sin haber leído ninguna documentación ni nada, ¿no? Pero en general, cuando eso sucede, se puede tomar como un adelanto de herencia, entonces
el hijo que no recibió puede reclamar al hijo que sí recibió. Claro. Y habrá que ver si es testamento o no, digamos, Claro, y que no se violen las legítimas en las porciones que uno está claro. habilitado a testar. Por eso hay que analizarlo con la documentación adelante de uno, ¿no? Claro. Carla, ¿y qué sería lo mejor ante estas situaciones para no llegar como a un conflicto, o un presunto conflicto, no? Dejar, no sé, un testamento en vida, un Lo que escrito. pasa es que podemos testar una porción y el resto no, justamente porque nosotros tenemos un código tuitivo y lo que protege es la legítima y que todos los hijos de una persona que ya no está reciban por igual. Entonces, no hay mucho que uno pueda hacer. La otra es que la persona en vida decida dar sus bienes a un tercero, como para no entrar en lo que es la violación de la legítima, pero si no, nuestro código resguarda los derechos en ese sentido. Ok, la opinión de Un- sí, digamos, de los colegios de abogados ha sido mayoritariamente en contra de la sucesión sí. notarial. ¿Esto es una defensa corporativa o es una defensa teórica que tiene que ver con argumentos jurídicos respecto de cómo encarar este tipo de procesos en donde resuelve la transferencia de los bienes registrables de quien fallece? O sea, nosotros lo que nos preocupa es que no se están previendo la cantidad de derechos que se pueden vulnerar, como te decía hoy, que haya otro heredero, un acreedor, un cónyuge que no tiene que acceder a los bienes o que no tiene porción en los bienes de la persona, ni hablar si hay menores de edad, incapaces, etcétera. Y también lo que por ahí suena lindo cuando se habla del proyecto de sucesión notarial es que es ágil, económico y simple, cuando en realidad, entre comillas, podríamos decir que tiene estas cualidades, por el tema de los plazos, son prácticamente iguales que los judiciales. Hablemos siempre de que estemos sin controversia, como es lo que prevé el proyecto, ¿no? Después, económico, entiendo que no es tan así porque tenemos los honorarios del escribano, que en el trámite judicial no los tenemos, tasas de colegio que no las tenemos, y además en el proyecto está previsto el patrocinio letrado obligatorio, o sea que voy a tener honorarios de escribano y de abogado. Y en caso de que esa sucesión notarial se complique, voy a tener que suspender ese trámite e ir a la justicia con el tiempo que eso implica y el costo que implica. Entonces, económico hasta por ahí nomás, y después simple, como te decía recién, si no hay controversia, cualquiera de los dos trámites es simple. Entonces, lo que nos parece es que por ponerle estas cualidades a esta sucesión, en realidad no son tal, y los riesgos que corremos de vulnerar derechos es bastante importante. Ujú. Ahora, cuando dice, me da la sensación, no sé, digo, por el cariz que tiene la gestión de gobierno, que hace tanto hincapié, digamos, en la cuestión económica, Ujú. usted hizo una descripción recién de los posibles costos Sí. que podría tener esto en cuanto a afrontar honorarios profesionales, honorarios de colegio, eh, pero frente a un mismo proceso, digamos, un mismo capital a heredar, ¿cuál es la estimación de costos que significa el actual esquema que hoy tenemos, que es judicial, y Ujú. el posible que podría, o proyectado, notarial, ¿no? ¿Cuál sería el costo de uno y de otro? Digo, porque eso es lo que Y, nos va a ayudar a comprender. Usted sí, dijo, sí, seguro. hay distintas cargas. Bueno, hay que ver cuál es el peso de cada una de esas cargas, ¿no? Eso es lo que Bueno, define si es más barato o no, si es más económico o no. bueno, por eso, en lo que es el acta de notoriedad, que es la primera etapa, que sería la declaratoria de herederos en sede judicial, el costo entiendo que es incluso mayor, porque tenemos, como les decía, los honorarios del escribano más los honorarios del abogado, ¿sí? Bien. Los honorarios del escribano está previsto que sean según la tabla del Colegio de Escribanos, o sea que eso hoy no te lo puedo decir porque como no es algo que esté vigente, uno no sabe cuánto va a salir. Y respecto de los honorarios del abogado en la sucesión notarial, no deslinda, o sea, tiene honorarios según la ley de honorarios de la provincia y el 3% de la evaluación fiscal de los bienes involucrados, ¿sí? Y además a eso se le suma otro 3% para el escribano. Pero como te digo, más la ley de honorarios profesionales de la provincia. Ujú. Hoy en las sucesiones, para arribar hasta la declaratoria de herederos, como es un proceso voluntario,
En general, bueno, lo regula el juez, ¿no? Y también tiene en cuenta la labor del profesional, pero en general son 5 IUs que a plata de hoy son unos 250.000 pesos. Ahí está. Gracias por la gentileza, Por favor, Carla. muy amables.